Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Y tú? No, espectacularmente bendecido por el Señor y con una tendencia a mejorar. Impresionante. Me alegra. Qué bueno. ¿Y tú? Qué bendición te di. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga. Y tú Dije que ese video, muchos ¿no? años. Le escuchamos muy linda esa canción de Vamos. cumpleaños, una canción colombiana vallenata muy bonita. Pues contento, Moni, porque vamos a tener un retiro de mujeres espectacular. ¿Qué día la tenemos, Moni? El 2, 3 y 4 de junio. Uy, va a ser espectacular, Mujeres de Dios, y va a ser en la noche, o sea que va a ser el jueves, viernes en la noche y el sábado en la mañana. Entonces, para que puedan ustedes asistir, si no pueden, de pronto esos videos se graban y a las personas que se inscriban se los compartimos, porque va a ser espectacular. ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Ay, no, hermoso, estoy muy contento con todo lo que el Señor viene haciendo. Y unos invitados tremendos, ¿no, mi amor? Unas invitadas. Perdón. El Espíritu Santo, mi amor. Sí, pero ese es el dueño del negocio. Ok. Invitamos a la presencia del Espíritu Santo, a la Trinidad Santísima, para que este momento sea sagrado y podamos estar en su presencia viva y que esta palabra sea efectiva en nuestro corazón. Despacio, por favor, despacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Papacito hermoso, Padre Santo, lindo, hermoso Padre. Gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar en tu amor, de estar en tu presencia viva, porque todos los días son una oportunidad hermosa que tú nos das. Gracias, papá. Gracias por ese amor, por esa misericordia que tienes para con nosotros. Bendice a cada persona que está escuchando y está viendo esta reflexión para que tú le concedas los deseos de su corazón, Padre. Y que la palabra que vamos hoy a hablar, nosotros solamente somos la voz. Tú eres la palabra a través de tu Espíritu Santo. Que esa palabra que se va a proclamar hoy llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Que sea esa espada de doble filo que llegue hasta lo profundo, que divide el cuerpo, el alma del espíritu. Que llegue hasta los tuétanos, como dice tu palabra. Gracias, papito Dios del cielo hermoso, porque sé que tienes una palabra nueva hoy. Que sé que hoy me vas a hablar a mi corazón frente a la situación que tal vez estoy vivenciando, que me vas a dar una esperanza y sobre todo más que una esperanza, me va hoy a confirmar que soy ese hijo amado tuyo y que nada voy a temer ante las circunstancias del mundo. Cómo eres de grande y hermoso. Hoy me vas a reafirmar eso. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos nuevamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, vamos a los versículos 16 al 20. Les aseguro que ningún criado es más que su amo y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido. Pero tiene que cumplirse lo que dice la palabra. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy el que soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, cierto que interesante este tema porque
Bueno, aquí el Señor claramente nos está diciendo, o sea, el Señor escoge a personas, el Señor envía a personas que han creído en Él. Si han creído en Él, entonces también han creído en el Padre. Si lo han recibido a Él, han recibido al Padre. El asunto es que si uno quiere creer eso, pues, o sea, está la decisión de uno, en pocas palabras, está nuestra decisión. Muchas veces nosotros decimos que hemos recibido al Señor, ¿sí? Pero realmente no estamos aceptando muchas cosas que el Señor nos dice. No estamos haciendo muchas cosas que el Señor nos dice. En estos tiempos tan difíciles uno puede observar cómo las personas diciendo ser creyentes, diciendo ser bautizadas, la verdad no quieren hacer las cosas como Dios lo dice. Cuando se deben hacer las cosas como Dios dice, uno puede creer o pensar que la persona está siendo muy anticuada, que puede estar siendo muy santurrona, que eso ya no se usa, bueno, cosas así parecidas. Y desafortunadamente, pues la persona diciendo ser creyente, entonces empieza a aceptar una cantidad de cosas que la sociedad está indicando, ¿sí? Que la sociedad está aceptando como bueno, ¿sí? Y resulta que eso pues realmente no es cierto en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una, nuestro Padre Dios es claro en sus normas, ¿sí? Y son normas que no son negociables, que no son modificables, que no tienen posibilidad a que ahorita digas esto y entonces mañana vamos a cambiar un poquito para hacer esto, para hacer aquello. No, o sea, las normas de nuestro Padre son claras, no tienen duda, no tienen parte donde se ponga, se tergiverse o cosas así, no. Son transparentes, son claras, son específicas. Y aquí el Señor claramente nos está indicando o sea, si nosotros aceptamos esas normas, si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él está diciendo, y lo hacemos tal cual lo está diciendo, entonces estamos cumpliendo con lo que Él no solamente Él dice, sino que nuestro Padre de Dios dice, porque Él lo ha estado diciendo en estos días. O sea, yo estoy hablando las cosas que mi Padre me indica. Y curiosamente, la persona que va en el nombre del Señor a hablar de las cosas de Dios debe estar haciendo y diciendo las cosas que Dios dice, ¿sí? O sea, una persona que llega a hablar de Dios, de su testimonio de vida es parte de vivir las cosas que Dios dice, es vivirlas, ¿cierto? Si la persona que se supone es enviada por Dios no vive las cosas que Dios dice, entonces ahí hay algo que no es correcto y el Señor, esos son los falsos profetas que, bueno, aparte de otras cosas que van a surgir al final de los tiempos. Cuando una persona llega y te empieza a enseñar una cantidad de cosas que no precisamente están en la palabra de Dios especificadas, pues es para que nosotros nos cuestionemos. O sea, una de las formas como nosotros podemos identificar a los enviados del Señor es precisamente por lo que dice, porque lo que dice, ¿sí? Se encuentra en la palabra, porque lo que enseña se encuentra en la palabra, ¿sí? No es algo que, ay, no, es que yo pienso tal, no. Realmente es algo que dice la palabra de Dios, o sea, debe estar sustentado en la palabra de Dios. No puede salir con ideas que son propias y enseñarlas, no. Acordémonos que el pasaje del Evangelio de ayer, si no me equivoco, decía que él podía
muy claramente haber hablado por sí mismo sabiendo que Él era Dios. Pero Él se sometió, se humilló, se sujetó a la autoridad de Dios Padre para hablar, ¿sí? Para hablar, para decir lo que Dios Padre decía. O sea, si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, si Él decía las cosas que el Padre decía, con mayores veras nosotros tenemos que hacer eso. O sea, nosotros debemos hablar lo que nuestro Señor Jesucristo habló. Para yo hablar lo que nuestro Señor Jesucristo habló, tengo que estudiar la palabra. O sea, tengo que conocerla, tengo que vivirla, tengo que experimentarla. O sea, no es simplemente porque la leí, si muchos son unos grandes lectores, pero su testimonio de vida es muy diferente. No es solamente leerla, no es solamente escucharla, no, hay que estudiarla, hay que experimentar la palabra de Dios, o sea, vivir la palabra de Dios, que ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, esté en nuestro corazón, porque la palabra es directamente nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo encarnado, ¿sí? Entonces Él espera que Él, que es palabra, se encarne en nosotros, o sea, que nosotros mejor dicho, que la palabra de Dios tome carne en nuestra vida, que Él esté viviendo dentro de nosotros, que Él sea el que piense, que Él sea el que hable, que Él sea el que actúe. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros realmente estudiemos, experimentemos la palabra de Dios, para que así cuando debamos ir a hablar, realmente ese testimonio de vida que tenemos, porque pues hemos experimentado situaciones, esté realmente sujeto, esa experiencia esté sujeta a la palabra de Dios. O sea, que sea algo que experimentaste, porque la palabra de Dios te lleva a esa experiencia. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros realmente recibamos la palabra, la vivamos, la tengamos presente, porque si yo lo recibo a Él, estoy recibiendo al Padre, y el Padre, en pocas palabras, también estaría hablando a través de mí. Por eso es que es tan importante nosotros realmente vivir la palabra de Dios. Moni, no, pues espectacular. O sea, es que es espectacular, Moni, la palabra, como bien tú dijiste. Porque hoy nos está dando la clave espectacular de cómo ser dichosos, Moni. Cuando uno empieza a vivir su palabra, como bien tú dices. Y quiero que veamos un momentico lo que son los sinónimos, porque él dice aquí, mire, dice, si ustedes ponen en práctica esto, serán dichosos. Dichosos. ¿Y qué es ser dichoso? A ver, feliz, sentir placer, alegría, fortuna, suerte, estar contento, estar a gusto, tener prosperidad, comodidad, auge y bienestar. ¿Te imaginas? Todo lo que deseamos en el mundo. Eso es lo que no deseamos, eso pues en el mundo, tener esa fortuna pues de tener todo, y Él nos está dando la clave de hacerlo, Moni. ¿Qué dice? Que mira lo hermoso que dice. Les aseguro que ningún criado es más que su amo, y que ningún enviado es más que los que los envía. Si entienden estas cosas, las ponen en práctica, serán dichosos. ¿Qué querrá decir eso? Nadie es más del que lo manda. O sea que no podemos creernos lo que no somos. Si yo soy el esposo, mi esposa, la dama de la casa linda, entonces tenemos que comportarnos como tales y no cambiar el rol que Dios nos dio en nuestro hogar. ¿Sí te das cuenta? Y servir de acuerdo a lo que nos corresponde, sin creernos más allá de lo que realmente nos envían. Si a mí me enviaron a ser San José, me toca comportarme como San José. Hay un video tan lindo, Moni, que hicimos hace mucho tiempo, que se llama Sé la dama y el caballero de tu hogar. ¿Sí te recuerdas? Sí. Es espectacular y es fuerte. Así que si quieres escucharlo, ahí te lo recomiendo, te lo dejo en el videíto. Aquí en este video, para que lo puedas escuchar, Sé la dama y el caballero de la casa. Es espectacular, porque cuando realmente, Moni, no hacemos caso a la palabra, no la estudiamos, fácilmente nos dejamos llevar por otros profetas, por otros falsos profetas, por cosas que no son de Dios. Pero cuando tú estás
sirviendo, atendiendo al llamado que Dios te hace, siendo atento en obedecer su mandato, que es servir a los demás, sin creernos más allá. Lo hemos dado y lo hemos hablado en otras ocasiones, que hemos ido a comunidades, benditos a mi Dios, donde uno dice, ¿cómo así? ¿Que este servidor de la iglesia se cree más que el sacerdote? ¿Y calla al sacerdote y regaña al sacerdote? ¡Dios mío! Y que trata, por ejemplo, porque le dieron la posibilidad de ser coordinador de la comunión, no ministro de la Eucaristía, porque recuerde que el ministro de la Eucaristía es el sacerdote, pero tú te crees el ministro de la Eucaristía y le vas a enseñar al sacerdote. ¡Ah, increíble! Y hemos llegado a comunidades, y son bastantes comunidades, donde las personas que tienen un poquitico de autoridad se creen que ya tienen toda la autoridad hasta el Papa, y tratan a las personas con una displicencia, las tratan con un autoritarismo, y no hay caridad en ellos, Moni. ¿Y por qué? Porque realmente no escuchan y son amargados. ¿Y saben por qué son amargados? Porque aquí está diciendo la palabra. Si tú no pones en práctica esto, ¿qué sucede? Pues no va a ser dichoso sino amargado. Ahí está la amargura. Cuando tú no pones en práctica el servir al otro, el mirar cómo es el servir, porque el Señor viene de lavarle los pies a sus discípulos. Y Él dice, si ustedes hacen esto, lávense los unos a los otros, pero no es lavarle los pies. Es servirle. ¿Cómo vas a atender a un Judas? El Señor ahí le lavó los pies a Judas, que lo traicionó, que habló mal de él, que lo vendió, le lavó los pies. ¿Cómo vas a ser tu esposa preciosa lavarle los pies a tu esposo? ¿Qué implica servirle a tu esposo? No es para que prestes tu cuerpo y que él siga haciendo y contaminándote como él quiera, haciendo un trapito de limpiar con tu cuerpo. No, tu cuerpo ya le pertenece al Espíritu Santo y él está allí comiendo comida de cerdos. Ten cuidado con eso, mujer de Dios. Lo que quiero decirte con esto es que hay que servir, el valor del servicio, Moni. El valor de atender a la otra persona, como dicen los terciarios capuchinos en la comunidad que nosotros pertenecemos, dicen que es mejor uno desgastarse por los demás que oxidarse por sí mismo. Qué frase tan bonita, ¿no es cierto? Y fíjate que todo eso tiene que ver con la palabra. Si yo estudio la palabra me tiene que enseñar y me tiene que llevar, si la estudio, no comerla por comerla, sino me alimento de la palabra y empiezo yo a comprender que el valor de la atención hacia el otro, con misericordia, con compasión, con amor. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho el testimonio de nuestros hermanitos Juan José Villarreal, ¿no? Tan lindo el testimonio, dice, conocí al Señor y ahora sí lo sigo plenamente a Él y he cambiado mi actitud hasta con mis empleados. Y ya mis empleados pues ya tienen otra actitud diferente y todo es una armonía. ¿Te acuerdas que fuimos a Yopal, Casanare, y nos encontramos con un joven? Y ese joven es un empresario, ya se construye casas, sí, prefabricadas, y dice, yo lo que quiero es servir a la gente necesitada y construirles una casa con calidad y con mucho amor, y trata a sus empleados de una manera tan hermosa. Y entonces él se da cuenta del valor del servicio y ahora tiene una cantidad de cosas y un matrimonio súper lindo. ¿Recuerdas, amor, que lo encontramos? Sí. Y súper lindo, unos testimonios que uno dice, Dios mío, realmente esto sí se puede poner en práctica. Y vive dichoso el que no atiende al otro y el que no sirve al otro, el que vive en función de creerse a sí mismo el pavo real, vive amargado. Siempre está amargado, buscando que el reconocimiento, creyéndose más que el sacerdote. Ay, Dios mío, cuando vimos una parroquia y ese hombre maltrataba al sacerdote diciéndole y regañándole, Dios mío. Y precisamente aquí lo dice la palabra muy claramente, o sea, el Señor sabe a quiénes escoge. Sí, hay personas que llegan y ojo con esto, hay personas que llegan a un servicio en la iglesia, en la comunidad, y se empiezan a envanecer terriblemente. Ojo con esto porque el Señor sí nos está observando, el Señor sí está mirando lo que hay en nuestro corazón. Y lo más emocionante, dice, yo sé quiénes son los que he escogido, ¿sí?
Judas llegó allí y aquí lo dice, pero tiene que cumplirse como dice la escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. Ojo con esto. Tremendo. Ojo con esto porque el Señor sí observa, el Señor sí sabe. De pronto tú que estás en un grupo de la pastoral allí en tu iglesia, cualquiera de los grupos, y resulta que si tú ves que ese coordinador, ese líder que está guiando, se ha envanecido y demás, tú simplemente sigue lo que el Señor dice, sigue lo que el Señor enseña y porque Dios sí está viendo qué está haciendo esta persona. Y tarde que temprano esta persona va a salir de ese lugar. Pide misericordia por él, porque esa persona posiblemente va a tener unas consecuencias. No es que le estemos deseando mal, sino que Dios está viendo las cosas. Entonces, si tú eres quien está envanecido y se ha vuelto contra el Señor, es muy importante que tú empieces a corregir esto, porque el Señor te está diciendo, yo sé quién ha hecho esto, yo sé quién se ha vuelto contra mí. Entonces, si Él lo sabe, porque escucha esto, Él lo sabe, es mejor que ya empieces a bajar tu cabeza, que dobles rodilla y que de verdad te arrepientas de tu pecado para que puedas entrar en la misericordia de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros como personas que influenciamos de alguna manera a otras personas dentro de la iglesia, tú que eres padre de familia, tú que eres madre de familia, tú tienes un poder de influenciar en tu casa. Y si tú estás haciendo lo incorrecto, ojo, porque el Señor se ha dado cuenta. Si tú eres padre, fue que el Señor te escogió como padre. Tus hijos no llegaron simplemente por algo fortuito, fue porque Dios te escogió para que tú fueras un líder dentro de tu casa. Y si tú no estás haciendo esto, desafortunadamente, ojo, porque el Señor se está dando cuenta. Él sabe a quién escogió para ser papá o mamá. Entonces, si tú estás haciendo lo incorrecto, más vale que te arrepientas. Más vale que te arrepientas y que vuelvas al camino de Dios. Porque Él te escogió. O sea, ese embarazo no, no, es que se olvidó el plan, la forma como planificada. No, eso no es disculpa. El Señor te escogió. Tú puedes tener las seguridades más seguras de lo que quieras para no tener hijos, pero para el Señor nada es imposible. Y si el Señor te escogió, es por algo. Y si te escogió, más vale que cumplas con ese encargo que te puso. Entonces, nosotros como padres de familia, nosotros fuimos escogidos. Y si somos escogidos, no nos volvamos contra Dios. No nos volvamos contra Dios. Nos volvemos contra Dios cuando rechazamos nuestra pareja, nuestra familia. Nos volvemos contra Dios cuando estamos pensando en el aborto y hemos apoyado el aborto. Nos volvemos contra Dios cuando realmente no seguimos los principios de Dios para educar a nuestros hijos, como lo dice Malaquías 2:15. Que Él nos dio hijos, ojo con esto, nos dio hijos para que le adoraran a Él. ¿Sí? O sea, tenemos que educar a nuestros hijos para adorar a Dios. O sea, que si nosotros no estamos cumpliendo con esto, importantísimo que nosotros nos demos cuenta, ahora que todavía es tiempo, recapacitemos, nos arrepintamos y volvamos al camino. Porque es tiempo de volver al camino. Ay, papá, pero es que usted me enseñó otra cosa muy diferente. Sí, mi hijo, estaba muy equivocado con esto. Perdóname, porque los dos tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña para que estemos dichosos, para que nos vaya bien en la vida. Entonces, es tiempo de arrepentirnos, de volver al camino, de corregir lo que hemos enseñado mal. Así tenga tu hijo 50 y tú tengas 70, pero tú debes corregir el camino. Corregir esas enseñanzas incorrectas. Ya es tu hijo si quiere seguirte o no, porque es que el título de padre o de madre no te lo han quitado. Sigue siendo padre y madre aún después de la muerte, porque te van a seguir diciendo, ay, mi mamá cómo me hace falta, o mi papá cómo me hace falta.
no te lo han quitado, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con eso, entonces empieza a corregir las cosas, si las has hecho mal. Si las has hecho bien, qué bendición. Síguelas haciendo y aún con mayor perfección, porque el Señor quiere que si tú eres perfecto, te perfecciones mucho más. Eso es lo que el Señor nos dice, ¿no? Hoy hemos conocido personas tan lindas, amor, pero tan lindas que han sabido ser gozosos, de verdad, y tienen un gozo. Dichosos, felices, todo lo que leí es de sinónimos, ¿sí? Dichosos, gozosos, felices, plenos, porque tienen el valor del servicio en su corazón. ¿Y cómo cuesta el valor del servicio? Porque nosotros a veces tenemos, por ejemplo, este lápiz y este lápiz es mío, ¿sí? Y si yo lo presto, entonces devuélvemelo. O sea, dice el Señor, entrégalo, haz de cuenta que lo regalaste. O sea, el valor del servicio no es fácil, porque a veces nosotros tenemos unas falsas seguridades. Mira, te voy a recordar algunos sacerdotes y algunas personas maravillosas. Por ahí en Mississippi, por ejemplo, un sacerdote, qué servicio, qué humildad tan impresionante. Yo no recuerdo el nombre del sacerdote, Moni, si me lo recuerda, maravilloso poderlo decir, porque es tan lindo. De verdad, una entrega, un amor por la iglesia, un amor por sus feligreses de una manera tan linda. Allí en Dallas también, un sacerdote de verdad con una sencillez, jovencito, tan espectacular, Moni. Bueno, muchos sacerdotes, ¿no? O sea, solamente que estamos recordando algunos en especial, ¿verdad? Tan espectaculares. Unas personas que habían sido incluso ministros de la comunión y ahora de porteros. Y con una sencillez nos invitaron a sus casas, ¿verdad? En otro estado. Y uno ve esa sencillez y esa alegría que hay en su casa y esa armonía que hay en su casa tan linda. ¿Por qué? Porque se dedicaron realmente al valor del servicio. Inclusive tú conoces a una persona que llegó a ser incluso una persona del Estado aquí en Colombia, ¿sí? Que fue hasta, no sé, bueno, el Estado aquí en Colombia, se volvían los nombres de los, es que ya soy viejito, Moni, pero que atendía, tú lo veías sirviendo los almuercitos cuando habían convenciones o cuando habían encuentros o cuando habían esos retiros masivos, entonces él sirviendo con tanta humildad y llegó a ser una de esas personas importantes en la política. ¿Y por qué? Porque el Señor se vale a esas personas que son humildes. Ahora te imaginas uno en la casa cuando es humilde. Por ejemplo, a mí me ha tocado ser muy humilde con mi esposa, ¿sí? Y eso no, pero realmente fíjate, Moni, cuando hay humildad en la casa, las casas se vuelven unas casas de mucha cordialidad, pero de mucha cordialidad, y hay una armonía, Moni, y hay una felicidad muy plena. De lo contrario, empieza a existir todo lo que es la amargura. Cuando tú te pasas más allá de tu jefe, cuando tú te crees más allá de la persona que te envía, cuando tú te sientes, mejor dicho, el pavo real, ese día vas a vivir, estás demostrando que hay amargura en ti. Hay amargura. ¿Quieres conocer a una persona amargada? ¿Quieres conocerla? Mira cómo se comporta en el poder y mira cómo se comporta en la dificultad. Conócela. ¿Quieres conocer a una persona feliz? Feliz, una persona dichosa, una persona gozosa, una persona alegre, que tenga la paz del Señor en su corazón. Mírala cómo sirve. Mírala cómo sirve. Por ejemplo, mira la vida de San Francisco de Asís. Todos los santos. Mira la Madre Teresa de Calcuta. Ay, cuando la llevaron al premio Nobel. Ay, a mí me gustaría que todas estas comidas que están dando aquí, ¿por qué no me dan esa plática más bien para hacer a mis pobres de Calcuta? Con una entrega, con un amor, con un servicio por los demás impresionante. Y ten presente eso, o sea, es un servicio por todos. Porque, o sea, en la iglesia uno ve claramente personas que son espectacularmente serviciales en la calle. O sea, ay no, se desviven por la atención a las demás personas. Pero en su casa definitivamente son unas personas hurañas, unas personas mal geniadas, unas personas aisladas, económicamente, que no comparten. Entonces es muy importante que el testimonio no solo sea para que toda la gente me alabe, me ensalce, no. En mi casa es en el primer lugar donde me deben ensalzar. En mi casa es el primer lugar donde deben sentir admirados por mí. Deben ser, testimonio de vida en su casa, porque una de las cosas que pide que nuestras casas estén
bien dirigidas. Acordémonos que dentro de los requisitos para ser un diácono, precisamente, pues si aquí en la Biblia lo dice, ¿no? Es precisamente una persona que en su casa da muy buen testimonio, su familia está muy bien organizada, y no solamente eso, sino que de verdad tiene esa forma correcta de ser en su hogar, donde las personas lo admiran, donde las personas se sienten satisfechas con esta persona que lo sirve, en fin, esas cualidades que el Señor espera de un ministro de su palabra. Tiene que ver con precisamente con ese testimonio de vida en su casa. Su casa debe estar bien organizada para que las cosas fluyan correctamente dentro del ministerio del Señor. No es simplemente porque el Señor nos conoce, acordémonos. El Señor nos conoce y mucha gente quiere dar las apariencias afuera, con personas que nada que ver y sus casas vueltas nada. En sus vidas unos testimonios de vida terribles, de traición y todo, porque en estos tiempos está saliendo a la luz todo lo que tú estás haciendo de manera incorrecta. Personas que están en el servicio del Señor y definitivamente viven en pecado, que no están en esa búsqueda de la santidad, que están viviendo cosas que para Dios son abominación. Pilas con eso, porque el Señor, pues podemos servir muchísimo, pero si no estamos en santidad, desafortunadamente no vamos a alcanzar la salvación. Entonces, tenemos que revisar nuestra vida, tenemos que revisar lo que estamos haciendo, tenemos que mirar cómo está nuestra casa, cómo está nuestro hogar, cómo están nuestros hijos. Tenemos que revisar lo que estamos haciendo mal y empezar a corregir, porque es tiempo de corregir. Cada día se ven cosas peores, se ven unas situaciones que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues está pasando que los tiempos se están acortando. Y si se están acortando los tiempos, es mejor que no nos vayan a tomar, no vaya a venir de pronto en cualquier momento, porque como nadie lo sabe, nuestro Señor y todos estemos en pecado. Ojo con esto, porque el Señor sí nos está diciendo y nos está advirtiendo. Entonces, para que después no diga, yo no sabía. No, el Señor nos está indicando que tenemos que corregir. Él sabe quién está actuando mal. A Él no le podemos engañar nada. Aún con nuestros pensamientos no le podemos engañar nada. Así tú hables bien bajito, el Señor todo lo sabe. Entonces hay que corregir eso, porque dice, yo sé a quiénes he escogido. Yo sé a quién es escogido, o sea, Él está observándonos. Si a ti te escogieron como papá, como mamá, y las cosas no están funcionando, es mejor que ya empieces a recapacitar frente a tu vida. Si te escogió como una persona que sirve en la iglesia, quiere decir que tienes que revisar cómo está tu comportamiento, porque el Señor está observando y está escuchando todo. Entonces hay que corregir. Bueno, bendito sea mi Dios, espero que esa palabra haya llegado a tu corazón, porque siempre hay que llevar una palabra de esperanza, de que el Señor hace nuevas todas las cosas, y tenemos que estar tomados de su mano. ¿Quieres ser amargado? ¿O quieres ser una persona, como dice la palabra, dichosa? Ya sabes cuál es la clave. Servir con amor. Bueno, bendito sea mi Dios, te recuerdo, el 3, 4 y 5, 2, 3 y 4 de junio tenemos un retiro de mujeres espectacular, un retiro muy lindo. Inclusive vamos a tener unos invitados de lujo espectaculares, con unos testimonios de vida impresionantes, que nos van a mover el corazón, y sobre todo que van a sanar esas heridas tan profundas que a veces la mujer trae en su precioso corazón, para que seas esa princesa preciosa de Papito Dios. Sé gozoso, ya sabes cómo hacerlo. Sé dichoso, bienaventurado. Sí, eso, vuelvo a leer los sinónimos. Los sinónimos son lindos de lo que significa la palabra dichoso. La palabra dichoso tiene unos sinónimos tan... Bueno, ya me perdió lo que tenía como sinónimos. Ahí te dejo como tarea. Dichoso, gozoso, alegre, feliz. Todos esos preciosos conceptos. Y si tú buscas otras Biblias, vas a encontrar otros conceptos deliciosísimos, hermosos. Pero para eso tienes que servir. Dios me los bendiga. Y no sentirte más grande que al que le sirves. Amén. Dios me los bendiga.
Dios los bendiga.